adquiridas, aplasia medular, mieloma múltiple. Sé que ya les han dejado unos temas de seminario, la doctora René. Voy a ver si es que hacemos lo mismo, ¿no? Seminarios o presentación de alguna revisión de artículo para que no estén tan sobrecargados. Y nuestra clase hoy será la de anemias hemolíticas, tanto congénitas como adquiridas. El día lunes haremos aplasia medular y el día martes mieloma múltiple. Y entonces vamos a empezar con lo que es anemias hemolíticas y para eso lo primero es, presentarles acá la tabla de contenidos. Vamos a hablar de la clasificación, vamos a centrarnos principalmente en las de origen congénita y adquirida, como habíamos dicho, y vamos a ir desmenuzando un poquito las causas de las anemias hemolíticas congénitas y también cuáles son los tipos de las anemias hemolíticas adquiridas. ¿Ya? Y lo primero será conceptualizar lo que es una anemia hemolítica, que no sé por qué no se ve la diapositiva completa, debe ser porque la verdad es que no puedo utilizar la computadora, está mal acá y lo estoy teniendo que presentar acá en el móvil. Ya, entonces, anemia hemolítica significa, como su nombre dice, ¿no? Una baja de hemoglobina porque el cuerpo ha destruido glóbulos rojos. Hemólisis es destrucción de glóbulos rojos. Nosotros sabemos que los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida media entre 100 a 120 días, ¿no? No son inmortales. Entonces, cuando hay una destrucción antes de este periodo de tiempo, nosotros le llamamos hemólisis. ¿Ya? La hemocateresis es la destrucción fisiológica, ¿no? El glóbulo rojo que va naciendo y luego de tener todo un tiempo de vida media también se muere, ¿no? Entonces, hemólisis, no, hemólisis es una destrucción prematura del glóbulo rojo, ¿no? Antes de su tiempo de vida media normal, que es de 100 a 120 días. ¿Y por qué ocurre la anemia? Porque la médula ósea, que es la fábrica de la sangre y que se encuentra dentro de todos los huesos, no está teniendo una respuesta adecuadamente compensatoria. Entonces, las cifras de hemoglobina empiezan a caer. Recordar que la hemoglobina es súper importante, no para que uno esté chaposito, rojito, no sé, ¿no? La coloración de la piel, no. La hemoglobina es importante porque transporta oxígeno y oxígeno a todas las células del cuerpo, células de todos nuestros órganos vitales, a nuestras neuronas, ¿no? Por ejemplo, y por lo tanto una célula bien oxigenada pues funciona bien y una no. Es como nosotros cuando estamos, no sé, 100 personas en una combi y no tenemos ni cómo respirar, ¿no? Igual. Entonces, por eso es súper importante la hemoglobina, por el transporte de oxígeno a cada una de las células del cuerpo. Entonces, cuando ocurre la destrucción del glóbulo rojo, cuando ocurre esta hemólisis, puede ser que ocurra dentro de los propios vasos sanguíneos y entonces se le llama una hemólisis intravascular, o fuera de los vasos sanguíneos, cuando, por ejemplo, los glóbulos rojos pasan por el vaso y el vaso, que es como el colador de la sangre, ¿no? Los va destruyendo. Entonces, cuando se destruyen los glóbulos rojos, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en lámina periférica? O qué es lo que nosotros podemos ver en el microscopio, que nos digan, sí, se están destruyendo. Son estas imágenes que les pongo ahí, están señalados con la flecha, son trozos de glóbulos rojos. El glóbulo rojo se ha roto, por lo tanto hay trocitos de glóbulos rojos ahí, pedazos de glóbulos rojos dispersos en sangre periférica, y a estos se les llama esquistocitos. La otra forma de clasificar las anemias hemolíticas es si es que la persona nace con ellas y se le llama de origen congénito o las adquiere durante la vida, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el concepto, vamos a poder hablar recién nosotros de los tipos de anemias hemolíticas. Y aquí tenemos lo primero que habíamos dicho, si es que la hemólisis ocurre dentro de los vasos sanguíneos, se le dice hemólisis intravascular, o si ocurre fuera de ellos, la hemólisis extravascular. Esto es importante porque cada una de ellas va a tener distintas características que nos va a poder a nosotros
ayudar, ¿no? En cuanto veamos los exámenes, a saber dónde es que está ocurriendo toda esta destrucción de glóbulos rojos. Y así, cuando nosotros veamos, por ejemplo, presencia de hemoglobinuria, presencia de hemoglobina en la orina, y lo podemos ver en las tiras reactivas, ¿no? Diremos que hay una hemólisis o que está ocurriendo una hemólisis intravascular. Entonces, la hemoglobinuria va a ser un parámetro importante que nos va a poder ayudar a diferenciar si la hemólisis ha ocurrido dentro del vaso sanguíneo, si la hemólisis es intravascular. En cambio, cuando la hemólisis es extravascular, lo que ocurre es que vamos a tener presencia de urobilinógeno o estercobilinógeno. Esto hasta para preguntas de examen, ¿no? Si nos ponen una u otras características, es decir, por ejemplo, si nos hablan de presencia de hemoglobinuria dentro de los exámenes solicitados a un paciente en el contexto de una hemólisis, nosotros sabremos que esta hemólisis está ocurriendo de forma intravascular. ¿Ya? Entonces, esos son los dos tipos de hemólisis, ahí tienen los gráficos, ¿no? En el de la izquierda tenemos un macrófago que está destruyendo el glóbulo rojo, y en la imagen de la derecha tenemos un vaso sanguíneo y ustedes pueden ver ahí las células del endotelio, que son esos dos que van como en columnas, y los glóbulos rojos dentro de ellos, con la ruptura de uno de ellos, dice lisis, y la salida de la hemoglobina, y por lo tanto la llegada de esta a los riñones y presencia de hemoglobina. Entonces, estas son los dos lugares donde se puede tener la hemólisis dentro de vasos sanguíneos o fuera de los vasos sanguíneos, intravascular o extravascular. En cambio, si nosotros hablamos del origen de cuándo es que ocurre esta hemólisis, nosotros vamos a tener que referirnos a ellas como anemias hemolíticas congénitas o adquiridas. Y entonces, primero nos vamos a centrar en las anemias hemolíticas congénitas, ¿no? Y quiero que ustedes vean esos tres brazos que tiene ahí la palabra congénito, ¿no? Esta es una imagen, ¿no? Un gráfico que lo hice para intentar que sea más, un poquito comprensible todo esto, ¿ya? Entonces, las anemias hemolíticas de origen congénito se van a dar por tres causas principalmente. La primera, y lo dice ahí, defecto de la membrana, es decir, defecto de la membrana del propio glóbulo rojo. Es decir, puede haber un bebé que nace con glóbulos rojos que no tienen esa forma característica de disco bicóncavo, que por cierto tiene una característica importantísima, que es súper flexible, que puede ir tranquilamente en medio del torrente sanguíneo de la aorta, como en medio del torrente sanguíneo de un capilar, ¿no? Que son diámetros totalmente distintos. Y ese es un glóbulo rojo normal. Cuando nuestro paciente tiene un defecto en la membrana de este glóbulo rojo, la membrana celular de este glóbulo rojo, la forma del glóbulo rojo se altera y entonces nosotros podemos tener distintas formas de ellos, como las esferocitosis, eliptocitosis, estomatocitosis, muchas, ¿ya? Nosotros hoy vamos a hablar de las esferocitosis como ejemplo de lo que es un defecto en la membrana del glóbulo rojo. También vamos a hablar de lo que son ya defectos de la hemoglobina, y a esto se le llama hemoglobinopatías. Defecto de la hemoglobina de tipo cuantitativo, es decir, vamos a ver la estructura de la hemoglobina y ver si están faltando o no las cadenas de las globinas, ¿no? Es una alteración de ellas. Como también vamos a ver el defecto cualitativo, y eso es cuando ocurre la transformación de nuestra hemoglobina normal en una hemoglobina S. Y ahí vamos a hablar de las anemias falciformes. Y como tercera rama tenemos defectos enzimáticos. Y en esto van a haber distintos déficits enzimáticos que van a favorecer, ¿no? Van a contribuir a la hemólisis. Y nosotros vamos a hablar del déficit de la 6-fosfato deshidrogenasa, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ya? Entonces, recordar, las anemias hemolíticas de origen congénito pueden ser defecto de la membrana del glóbulo rojo, se altera la forma del glóbulo rojo, dentro del glóbulo rojo se altera la hemoglobina del glóbulo rojo,
o si hay un defecto en alguna enzima que favorezca la hemólisis. Entonces, acá hablaremos primero del cuadro clínico de todas las anemias hemolíticas. En el cuadro clínico de todas las anemias hemolíticas vamos a tener una triada. Y la triada es anemia, ¿no? Estamos en el tema anemia hemolítica, por lo tanto nuestro paciente ha de presentar anemia por la hemólisis, ictericia, porque la bilirrubina se sale de dentro de los vasos sanguíneos y luego se va acumulando en piel y nosotros vemos la ictericia, y la presencia o no de esplenomegalia. No hepatomegalia, sino esplenomegalia. Entonces, esta triada es característica en las anemias hemolíticas. Anemia, ictericia, esplenomegalia. Así como hay características propias, ¿no? A nivel de la parte clínica, también tenemos ciertas características a nivel laboratorial. Y en el laboratorio, nosotros vamos a tener disminución de la cifra de hemoglobina, porque estamos en el tema de anemias, ¿no? Y el otro parámetro que va a disminuir es la aptoglobina. Hay dos parámetros laboratoriales que disminuyen, hemoglobina y aptoglobina. El resto de parámetros laboratoriales de las anemias hemolíticas están en aumento. ¿Cuáles son? La DHL, por ejemplo, se encuentra incrementada. La DHL está incrementada porque la DHL, aunque no es específica de una anemia hemolítica, nos está indicando que hay mucha producción y destrucción celular. Producción, destrucción, ¿no? Y en este caso sería producción y destrucción de glóbulos rojos. Entonces la DHL está elevada. Aumentan los reticulocitos. ¿Cuáles son los reticulocitos? Los glóbulos rojos jóvenes. Entonces, si es que nosotros vamos destruyendo muchos glóbulos rojos con la hemólisis, ¿no? ¿Qué pasa? La médula ósea empieza a responder a esa destrucción, empieza a producir muchos glóbulos rojos para compensar la anemia que se está produciendo. Entonces, al producir muchos glóbulos rojos, empiezan a salir los más jovencitos también desde médula ósea a torrente sanguíneo. Y esos glóbulos rojos jóvenes se les llama reticulocitos. ¿Ya? Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta es la hiperplasia eritroide. ¿Qué es esto? Si nosotros hacemos médula ósea, estudio de médula ósea en nuestros pacientes con anemia hemolítica, vamos a poder ver que todas las células madre que van a dar origen a los hematíes van a estar incrementadas. ¿Por qué? Porque van a estar intentando compensar la anemia que está ocurriendo. Entonces, ya tenemos DHL incrementada, aumento de reticulocitos, médula ósea con hiperplasia eritroide, y a nivel bioquímico tenemos bilirrubina elevada. Hemos dicho que se rompen los glóbulos rojos y las bilirrubinas van saliendo. Bilirrubina elevada, predominio indirecto porque es hemólisis. Si fuera un cálculo obstruyendo vías biliares sería bilirrubina elevada a predominio directo, ¿no? En el caso de hemólisis es a predominio indirecto. Puede haber presencia de urobilinógeno o estercolbilinógeno en las hemólisis extravasculares o presencia de hemoglobinuria en las hemólisis intravasculares. Ahí nuevamente les he puesto el frótis sanguíneo o la lámina periférica, ¿no? Para que puedan verla y para que puedan ver los trocitos de glóbulos rojos, ¿no? Glóbulos rojos rotos, que son los esquistocitos. ¿Ya? Entonces los esquistocitos van a ser los glóbulos rojos rotos. ¿Ya? Entonces, esto es el laboratorio común para todas las anemias hemolíticas. Hemos visto el cuadro clínico común, que es la triada de anemia, ictericia y esplenomegalia, ¿no? Y este laboratorio común a todas las hemólisis. Entonces, comenzamos anemias hemolíticas congénitas, las que van por defecto de la membrana del glóbulo rojo, y ahí tenemos el cambio de la forma del glóbulo rojo y vamos a hablar de las esferocitosis. Entonces, la esferocitosis hereditaria, que también tiene un nombre propio que se llama enfermedad de Minkowski-Shofar, ¿no?
Es la causa más frecuente de hemólisis crónica hereditaria. Y eso quiero que lo subrayen, hemólisis crónica hereditaria. Cuando nosotros decimos hemólisis crónica, significa que el paciente está rompiendo glóbulos rojos, dicho de otra manera, está hemolizando las 24 horas de los 7 días de la semana. Es una hemólisis crónica, se hemoliza en todo momento. Y esta esferocitosis es la causa de hemólisis crónica hereditaria, ¿no? La causa más frecuente de hemólisis crónica hereditaria. ¿Por qué se da esta hemólisis? Porque el vaso va a reconocer a los glóbulos rojos como anormales, porque no tienen las características de ser un disco bicóncavo, ¿no? La flexibilidad que tiene. Entonces lo reconoce como anormal y lo va a empezar a romper. ¿Por qué esta anormalidad? Porque hemos dicho, va a haber una alteración en la membrana donde va a haber un defecto proteico de la anquirina o espectrina, que lo que va a pasar o lo que va a producir es una pérdida de la unión del esqueleto bicapa lipídica, ¿no? Si ustedes se acuerdan de cómo es una célula, esa es la membrana celular. Entonces se pierde esta unión de esqueleto bicapa lipídica y empiezan a haber vesiculaciones. La membrana celular entonces pierde su forma y se convierte en los glóbulos rojos o toman la forma de esferocitos, unas formas redonditas más pequeñas de los glóbulos rojos normales. Entonces, esta esferocitosis hereditaria, hemos dicho, es causa más frecuente de hemólisis crónica, hereditaria, y entonces tendríamos que hablar de la herencia, y diremos que la herencia es de forma dominante en el 75% de los pacientes, de forma recesiva en un 20%, pero también hay un 5% de pacientes que sin ningún tipo de antecedentes, es decir, de novo, tienen o presentan esta esferocitosis. Ya, entonces, en la mayoría de casos se va a transmitir, ¿no?, de forma hereditaria, pero recordar que hay un 5% que nos puede tocar, ¿no?, que puede tocar a cualquiera. La incidencia de la esferocitosis hereditaria es de 1 en 5.000 nacimientos al norte de Europa, 1 en 2.000 en el área del litoral mediterráneo, y puede producir un síndrome anémico que puede ser leve, moderado o grave dependiendo de la cifra de hemoglobina que tenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, un síndrome hemolítico crónico leve va a ser si mi hemoglobina está más de 10, que a pesar de tener anemia no es una anemia moderada, mucho menos severa, ¿no? Si es moderada, mi hemoglobina irá de 8 a 10 y si es severa, pues menor de 8. Y ahí les he puesto en la lámina las imágenes de los esferocitos. Los esferocitos van a ser esos glóbulos rojos que están señalados con flecha, que son más redonditos y más pequeñitos, pero también más llenitos, no más rojitos que los otros. Ustedes ven los otros glóbulos rojos que tienen un centro blanco, muchos de ellos ya parecen anillos, ¿no? Los esferocitos no, son de tamaño más pequeñito, pero son así, en esa coloración se pueden ver al microscopio, ¿no? Bien llenitos. El cuadro clínico, ya lo sabemos, es el cuadro clínico donde tiene que estar la triada, la anemia, la ictericia y la esplenomegalia. Y fíjense ustedes que en esta esferocitosis hereditaria, lo que van a presentar en mayor frecuencia nuestros pacientes son esplenomegalia. 75 y hasta el 90% de nuestros pacientes vienen con el vaso grande. Vienen con un vaso grande, ¿no?, que muchas veces pues hay que retirarlo, porque cuanto más grande es el vaso, es un lugar donde se destruyen las células de la sangre. Cuanto más grande sea, hay más lugar de destrucción. Por lo tanto, si tenemos una anemia, la anemia se puede llegar a cifras mucho más pequeñas. Anemia lo presenta el 50% de nuestros pacientes e ictericia del 10 al 15% de ellos. Entonces es bien importante en estos pacientes, ¿no?, hacer un examen físico. Ya desde que ingresa el paciente uno puede ver si está anémico o si está amarillo, ¿no? Pero no olvidar que hay que hacer
el examen físico para buscar organomegalias, dentro de ellos el crecimiento del vaso. A nivel de laboratorio, lo que habíamos dicho anteriormente, 2 parámetros que van para abajo, disminuye cifra de hemoglobina, disminuye cifra de aptoglobina y todos los demás parámetros, que es el intento de la médula ósea por compensar la anemia, empiezan a subir. ¿Cuáles son? DHL elevada, reticulocitos elevados, hiperplasia eritroide en médula ósea, ¿no? Aumento de la bilirrubina a predominio indirecto, y nosotros en sangre periférica vamos a ver a los esferocitos. Y aquí los tienen en la lámina señalados con asteriscos a todos nuestros esferocitos, ¿no? Glóbulos rojos bien redonditos, bien llenitos, ¿no? Esos son los esferocitos. Nosotros vamos a poder sospechar de una esferocitosis hereditaria cuando tenemos, por ejemplo, un niñito que viene con un cuadro de anemia, que además está ictérico, que le tocamos la pancita y podemos pensar, ¿no? O sea, acá me impresiona que palpó el vaso, le hacemos todos sus estudios de laboratorio y nos salen todos los parámetros de hemólisis elevados, ¿no? Excepto hemoglobina, aptoglobina para abajo, pero DHL, reticulocitos, bilirrubina, a predominio indirecto, todo esto elevado. Entonces, vemos o ya nos avisan desde el laboratorio que puede haber que podemos ver la lámina periférica porque hay formas de glóbulos rojos distintas. Nosotros vemos estas imágenes y decimos, pues sí, acá puede haber una esferocitosis. Ya, es mi diagnóstico principal, esferocitosis. ¿Cómo es que yo tengo que hacer realmente el diagnóstico? ¿Cuál es la prueba que nos va a decir que hay esferocitosis? Se llama test de fragilidad osmótica. Entonces, si yo sospecho de esferocitosis en un paciente, lo que tengo que hacer es mi test de fragilidad osmótica. Una vez que tengo mi diagnóstico, tengo que empezar mi tratamiento y tengo que saber cuáles son las posibles complicaciones que podría tener mi paciente. Y ahí les he puesto las complicaciones más frecuentes, el barro o la litiasis biliar en el 40% de los pacientes. Y eso significa que son pacientes que pueden venir a urgencias por un cólico biliar, ¿no? Un dolor en hipocondrio derecho por cólico biliar. También pueden hacer, hemos dicho que era una hemólisis crónica, es decir, 24 horas de los 7 días de la semana. Esta hemólisis crónica puede exacerbarse o puede hacer crisis, por ejemplo, si el paciente se infecta de algo. Un proceso infeccioso puede desencadenar una crisis hemolítica donde la cifra de hemoglobina, ¿no? Si hay crisis hemolítica, la cifra de hemoglobina va a disminuir aún más, ¿no? Y generalmente estas se van a dar por coexistencia de algún tipo de infección. ¿Cómo lo va a manifestar nuestro paciente? Con la fiebre. Esto en lo que son las complicaciones principales, el barro, la biliasis biliar en un 40% de ellos, y saber que un paciente con esferocitosis, si tiene algún tipo de infección, puede hacer una crisis de hemólisis. ¿Cómo podemos evitar esto? Para que no hayan infecciones, por ejemplo, podemos vacunar a nuestro paciente, ¿no? Lo vacunamos contra la influenza, por ejemplo, de forma anual, para evitar cualquier tipo de infección que pueda causar crisis que aún más la hemoglobina. Fue cuando se había caído, se habían accidentado y no sabían. ¿Y qué tratamiento debo dar a mi paciente? Pues si la hemoglobina está demasiado baja, podemos hacer transfusiones sanguíneas y recordar, por favor, a partir de ahora, que cuando un paciente tiene anemia por hemólisis, no hace falta darle hierro, no hace falta darle vitamina 12. Lo que sí hace falta darle es el ácido fólico. ¿Ya? Entonces, todos los pacientes que tienen destrucción de glóbulos rojos, es decir, tienen anemia hemolítica, han de llevar tratamiento con ácido fólico. Y en el caso de la esferocitosis, como casi del 75 al 90% hacen esplenomegalia, si la esplenomegalia es muy grande y lo único que está haciendo es peor, aumentar, ¿no?, la anemia que tiene mi paciente, entonces debo retirar el vaso para que las cifras de hemoglobina se conserven mejor por mayor tiempo. ¿Sí? Esto en cuanto a la esferocitosis, y decirles que así como hay esas formas de glóbulos rojos redonditos,
también hay unas formas ovaladas, que son las eliptocitosis, y también están los estomatocitos. Ambos tienen una herencia autosómica dominante en más del 90% de los pacientes, pero estas son patologías que son muy difíciles de encontrar, o sea, son muy raras, ¿no? Que casi no la vemos. La más frecuente de lejos es la esferocitosis hereditaria. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Si no, Carlos, me dices que siga y yo sigo. Sí, doctora, está todo claro. Claro, ya. Entonces, hemos hablado de las anemias hemolíticas congénitas cuando se alteró la membrana del glóbulo rojo. Cambió su forma, ejemplo, esferocitosis. Ahora vamos a hablar de cuando nos falta una enzima para ver cómo ocurre esta hemólisis en estos pacientes. Y hemos dicho que la enzima de la que nos íbamos a encargar era de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando existe este déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, nuestro paciente va a presentar crisis hemolíticas agudas. ¿Se acuerdan cómo eran las crisis hemolíticas de las esferocitosis? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, doctora. ¿Sí? A ver, entonces díganme, ¿cómo eran las crisis hemolíticas en las esferocitosis? ¿Eran crisis hemolíticas agudas? Eran crónicas, doctora. ¿Eran crónicas, doctora? Eran crisis hemolíticas crónicas. Entonces, eso es lo primero que quiero que vean, ¿ya? En el caso de las enzimopatías, lo que hay es crisis hemolíticas agudas. Mientras las crónicas, dijimos, el paciente hemoliza, es decir, el paciente destruye glóbulos rojos las 24 horas de los 7 días de la semana. En las crisis hemolíticas agudas, solamente ocurre hemólisis en ciertos momentos. Resto del día no pasa nada, ¿ya? Entonces, ahora se los voy a explicar cómo es que ocurre esto. Esta es una herencia recesiva ligada al cromosoma X. ¿Ya han hecho la clase de hemofilia? Todavía. Chicos, ¿han hecho la clase de hemofilia? Todavía. Todavía no, doctora. Todavía no. Entonces, en lo que es la hemofilia también es una herencia ligada al cromosoma X. Es decir, ocurre lo mismo que va a ocurrir con esta enzimopatía. Cuando está ligado al cromosoma X significa que la mujer, es decir, la mamá, es la portadora y el varón es el que lo padece, el que hace la enfermedad. Entonces, ahí yo tengo en la imagen una mujer portadora, ¿no? Que la parte del déficit enzimático es la del azul y la parte blanca, perdón, la del déficit enzimático es la blanca y la parte sana es la azul. Entonces, y tengo al papá totalmente azul, es decir, totalmente sano, no afectado. Cuando nosotros vemos la descendencia, lo que hacemos es, así como la mamá está dividida mitad blanco, mitad azul, vamos a dividir al papá. Y sería mitad azul, ¿no es cierto? Y entonces empezamos a hacer todas nuestras combinaciones. Cogemos al papá, la parte derecha, y decimos azul, blanco, azul, azul. Y si cogemos la parte izquierda, decimos lo mismo, azul, blanco, azul, azul. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? De que cuando nosotros tenemos a la madre portadora, en cada embarazo, la mamá va a tirar la moneda. ¿En qué sentido? En el que si la hija es, si el producto de la gestación es una niña, la mamá tira la moneda y dice, tiene 50% de probabilidad de ser portadora y 50% de probabilidad de ser sana. En cambio, ¿por qué? Porque las niñas, ¿no? Las mujeres tenemos 2 cromosomas X. Por lo tanto, si está afectado el cromosoma que nos da la mamá,
tenemos de reserva al cromosoma X que nos da el papá, que no está afectado y por lo tanto no hago la enfermedad, pero soy portadora. En cambio, si la mamá está embarazada y el producto es un niño, un varón, entonces si la mamá le transmite su cromosoma X mutado con la mutación, el niño va a tener la enfermedad. ¿Por qué? Porque el papá le va a dar el cromosoma Y. Al tener un solo cromosoma X, si está afecto, hará la enfermedad. Es decir, mamá embarazada de un niño, de un varón, igual tira la moneda y tiene 50% de probabilidad de que sea sano y 50% de probabilidad de que tenga la enfermedad. ¿Sí? Entonces, esto es cómo ocurre, ¿se entiende? Sí, doctora. Ya, entonces, en cada embarazo, si la mamá es portadora, si el producto es varón, 50% de probabilidad de que sea sano, 50% de que tenga la enfermedad. Si el producto es mujer, 50% de que sea portadora, 50% de que sea sana, en cada embarazo. Ya no es, ya tuve un hijito con el déficit, el siguiente varón ya no me toca, no, en cada embarazo es tirar la moneda. Entonces, este déficit enzimático es un defecto metabólico del hematíe, ¿no? Que lo condiciona a un estrés oxidativo. Hemos dicho que son crisis hemolíticas agudas que se van a dar solo en ciertas circunstancias y está muy asociado, y es pregunta de examen, ¿no?, a la ingesta de habas que se llama favismo. Es decir, el niño consume habas y como no tiene esta enzima que le tendría que ayudar a metabolizar estas habas, empieza a hemolizar. Ahora les explico cómo ocurre esto. La incidencia es de más de 400 millones de personas en el mundo, principalmente en la población negra y asiática. Y lo que nosotros tenemos que hacer para el diagnóstico es confirmar este déficit enzimático. Si hay déficit enzimático, yo tengo que saber cuál es el rango normal, ¿no?, de la cantidad de esta enzima, tanto. Déficit enzimático significa menos de esa cantidad. Por lo tanto, tengo que hacer la cuantificación de la enzima. Entonces, ¿con qué se hace? Hay un análisis cuantitativo, que se llama así, ¿no? Análisis cuantitativo espectrofotométrico de la tasa del NADPH. Ese es el análisis que se hace, que no tienen que memorizar tampoco, ¿no? Pero quiero que sepan que lo que nosotros queremos saber es cómo está la actividad de esta enzima en el cuerpo. Y lo hacemos mediante esta prueba que lo tienen ahí en un gráfico. En ese gráfico ustedes ven que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que la tenemos ahí en la flecha pequeñita, ¿no?, entre la glucosa 6-fosfato y la 6-fosfogluconato, ahí tenemos la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué hace esta enzima? Va a catalizar esta primera reacción de toda esta vía de las pentosas. En esta primera reacción lo que pasa es que se nos va a proporcionar el NADPH. Ustedes ven ahí en ese círculo, se proporciona el NADPH, que este NADPH es importante porque va a proteger a las células, ¿no?, de ese estrés oxidativo que habíamos hablado. Por lo tanto, esto es esencial para que se reduzcan todos los radicales de oxígeno que van a destruir a nuestros glóbulos rojos, ¿no? Y al protegerlos, lo que vamos a hacer es mantener la hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que ustedes sepan aquí? De que es una herencia ligada al cromosoma X, que no da hemólisis todo el día, sino solamente por momentos, y se llama crisis hemolíticas agudas, ¿no? Que el diagnóstico es por la estimación de esta actividad, hay que dosar, ¿no?, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y se hace por ese método de nombre largo, que no hay necesidad de que memoricen, y que lo importante es que todo esto, o sea, todo este metabolismo tendría que dar pase al producto del NADPH, que me va a proteger a la célula, y como no se produce esto, mi célula, es decir, mi glóbulo rojo, está indefenso y se destruye.
solo en el momento en el que el paciente entre en contacto con este agente. Solo, es decir, solo cuando como habas, por ejemplo, si fuera el caso. Entonces, la clínica de estos pacientes van a ser de hemólisis, que vamos a llamar las crisis hemolíticas, al contacto con el agente oxidante. Ahora, ¿cuáles son los agentes oxidantes? Hemos hablado de un alimento que son las habas, ¿no? Y eso es el favismo, pero hay otros agentes oxidantes que ahí tienen ustedes en las imágenes, ¿no? Y son medicamentos que yo sé que ustedes han visto. El sulfametoxazol es el Bactrim que toman los niños siempre. No, la nitrofurantoína para las infecciones urinarias. La aspirina, ¿quién no la conoce la aspirina? ¿No? A la aspirina todo el mundo la conocemos. El cloranfenicol lo mismo. La isoniazida también, ¿no? Y más en nuestro país que es endémico de tuberculosis, la isoniazida, ahí siempre la tenemos presente. Y la fenitoína, que es un anticonvulsivante también muy usado. Algunos de estos fármacos, no en todos los pacientes, solo en los que tienen este déficit de esta enzima, podrían producir hemólisis. Entonces, es una crisis hemolítica que se da solamente cuando mi paciente entra en contacto con el agente oxidante. Puede ser una hemólisis intensa, pero se autolimita, ¿no? Porque solo es cuando entra en contacto con el agente oxidante. Y acá dice de que además de ser autolimitada, hay presencia de hemoglobinuria. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿esta es una hemólisis intravascular o extravascular? Intravascular. ¿Cómo? Intravascular. Intravascular, ¿no? Ya no tengo que ponerles ahí hemólisis intravascular, simplemente al decir hay presencia de hemoglobinuria, ya se sobreentiende que la hemólisis es intravascular, yo podré ver mis esquistocitos en mi lámina periférica. ¿Cuál es el tratamiento? Sería, pues, no, si a mí me dicen, señora, su niño hemoliza después de comer habas, pues no le dé habas, ¿no? Es evitar el agente oxidante. Si son las habas, es fácil, evitas de comer, pero si no, lo primero es intentar saber cuál agente oxidante es el que me produce las hemólisis, ¿no? Para evitar su uso, ¿no? Es muy raro que estos pacientes reciban transfusiones sanguíneas, pero si la hemólisis es intensa y la anemia es severa, pues sí se les puede dar. Y lo más importante y que no pueden olvidar es que para todas las hemólisis, basta que ustedes lean anemia hemolítica, el tratamiento sobre todo es el ácido fólico. ¿Ya? El ácido fólico. Evito mi contacto con agente oxidante, sí, pero como ya hice hemólisis, igual le doy el ácido fólico para que recupere la cifra de hemoglobina. ¿Ya? Y con esto nuevamente repetir, no todas las anemias se tratan con hierro. Las anemias hemolíticas es ácido fólico. Doctora, pero si además ha sangrado, bueno, si además ha sangrado, pues debe haber perdido hierro, le puedo dar. Pero si es hemólisis pura, ¿no? Y no tiene un perfil de hierro alterado, no tengo por qué darle hierro. Eso en lo que son las enzimas. ¿Alguna pregunta de las enzimas? ¿De las enzimopatías? Carlos. Por mi parte no, doctora. No sé si mis compañeros tendrán alguna pregunta. Al parecer no, doctora. No, continuamos. Anemias hemolíticas congénitas y este es el tercer brazo. Hemos hablado de la de membrana, hemos hablado, ¿no? Dentro de los defectos de membrana de esferocitosis, de las enzimas, como cuando falta una de ellas, hemolizamos, pero es de forma puntual. Y ahora vamos a hablar cuando hay un defecto de la hemoglobina. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando del propio glóbulo rojo, ¿no? Ya habíamos hablado de la membrana, ahorita vamos a hablar de dentro del glóbulo rojo, ya de la propia hemoglobina. Una alteración de la hemoglobina que se llama hemoglobinopatía. Vamos a hablar en las hemoglobinopatías de la talasemia, pero primero quiero presentarles a la hemoglobina. Y ahí está la hemoglobina. Si ustedes ven ahí, hemos como que abierto, ¿no? El glóbulo rojo y vemos ahí nuestras cadenas de globina. Y ven que tenemos cadenas de globina alfa, cadenas de globina beta, tenemos
el grupo M, que es eso que está en azul ahí, y en ese grupo M tenemos cargado el hierro, que es ese punto medio negro, guinda, que está ahí, ¿no? Y las cadenas de las globinas son como ese enmarañado que tenemos ahí en distintos colores. Entonces, ahí está nuestra hemoglobina vista hacia por dentro, ¿no? Entonces, ahí tenemos unos recuadros que dicen A1, A2, F. La hemoglobina A1, la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. En nuestra vida intrauterina, nosotros tenemos una hemoglobina fetal y ya cuando nacemos, nuestra hemoglobina se va a componer de dos fracciones, que es la A1 y la A2. Pero la A1 va a corresponder entre el 95 al 99% de nuestra hemoglobina total corporal. Y la hemoglobina A2 va a ir desde el 0.1 hasta el 5%, ¿no?, de hemoglobina total. Por lo tanto, cuando a ustedes les hablan y les preguntan, ¿cuánto es tu hemoglobina? No dices cuál, la A1 o la A2, ¿no? Simplemente damos una cifra. ¿Por qué? Porque damos por sobreentendido que nos estamos refiriendo a la hemoglobina A1, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber que también existe una A2 y que tuvimos una hemoglobina fetal en la época intrauterina. Entonces, ahí nuevamente vuelvan los ojos a lo que son las cadenas de globinas, porque vamos a hablar ahora sí de las talasemias. Y cuando hablamos de talasemias nos estamos refiriendo a la hemoglobinopatía estructural. La estructura propia, ¿no?, de glóbulo rojo ahí con sus cadenas de globinas, la que acabamos de ver. ¿Qué pasa con esta estructura? Se pierde. ¿Por qué? Por una mutación genética. Esta mutación genética, ya estamos hablando del propio ADN, y es mutación genética, genes, hacen que disminuyan o que haya ausencia de estas cadenas de las globinas. Y a esto se le llama talasemia. Cuando hay disminución o ausencia de esas cadenas de globinas, hablamos de las talasemias. Y entonces diremos, si hay disminución o ausencia de las cadenas de globina alfa, diremos alfa-talasemia, o si hay disminución de las cadenas de globina beta, diremos beta-talasemia. Acá ya vimos nuestra hemoglobina, ahí les recuerdo cuáles son nuestras cadenas de globina. Y acá veremos las talasemias. Y las talasemias tienen un tipo de herencia autosómico recesiva. Recordar que cuando la herencia es autosómica recesiva, necesito que mis dos padres, papá y mamá, sean portadores para que en el momento en el que cedan ambos, ¿no?, al hijo los genes mutados, se dé la enfermedad. Si no, no hay enfermedad y simplemente tenemos portadores, y esto lo tenemos en las imágenes de ahí. Lo primero que vamos a ver es la imagen de la derecha. Tenemos un portador, ¿ya?, que está ahí con rojo y negro, rojo la parte de la talasemia, negra la parte sana, y tenemos luego a la mamá que es sana. Cuando nosotros vemos las descendencias, en las descendencias vemos que hay un 50% de descendientes sanos, en negro, ¿no? Y vemos que hay un 50% de descendientes portadores, es decir, tienen el gen mutado, pero no hacen la enfermedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es recesiva. En cambio, en la imagen de la izquierda vemos a los dos padres portadores, ambos tienen rojo y negro, ¿no? Cuando ocurre esto, acordémonos, lo negro es lo sano, lo rojo es la mutación. Cuando pasa esto, nosotros tenemos el 50% de la descendencia, o hay un 50% de probabilidad, ¿no?, en la descendencia de ser portadores, un 25% de ser sano, color negro, y un 25% de padecer la enfermedad. ¿Ya? Entonces, nosotros recordar que necesitamos a los dos padres con talasemia para tener la posibilidad de que haya un hijo con la enfermedad. Si solo uno de los padres tiene talasemia y el otro no, no va a haber descendencia con enfermedad. Sí pueden haber portadores, pero no descendencia con enfermedad. A esta talasemia se le llamaba antes la anemia del Mediterráneo porque era muy frecuente en esa zona geográfica. Ahora la distribución es mundial, ustedes saben, todo está globalizado, por lo tanto tenemos como 300.000 niños que nacen con síndrome talasémico en el mundo.
El diagnóstico que nos va a hacer sospechar de talasemia es ver la lámina periférica donde vamos a encontrar microcitosis. No son redonditos como los esferocitos, pero son microcitosis, es decir, los glóbulos rojos van a tener misma morfología, pero con un tamaño más pequeñito, ¿ya? Como son mutaciones en el ADN, el diagnóstico se hace por estudios genéticos, que acá en nuestro país no se hacen. Entonces, nosotros sospechamos de talasemia cuando pedimos una electroforesis de hemoglobina. Entonces, cuando ven que la hemoglobina A2 está en más de su valor normal, dicen, este paciente tiene rasgo talasémico. ¿Ya? Pero estudios genéticos no se están haciendo. Entonces, ¿cuál es la clínica de la talasemia? Es dependiendo de las mutaciones que se puedan dar. Y ahí tenemos la alfa y la beta talasemia. La alfa talasemia cuando hay alteraciones en el cromosoma 16 y la beta talasemia cuando tenemos alteraciones en el cromosoma 11. Y a nivel del cromosoma 16 nosotros decimos, si tenemos disminución en las cadenas de globina. En una de ellas decimos el paciente está asintomático, casi no tiene ni siquiera anemia. Si tenemos ausencia de 2 cadenas, decimos esta es una alfa-talasemia leve, su hemoglobina no va a estar debajo de 10. Si tenemos 3 cadenas de las globinas que nos faltan, entonces la hemoglobina va a ser muy bajita, condicionando cuadros de moderados a severos, y a esto se le llama hemoglobina H. Esto se me ha movido, ¿ya? Y si faltan las 4 cadenas de globina, pues esto no va a ser compatible con la vida y se le llama hemoglobina de Barth. Esto es respecto a la alfa-talasemia, y si nosotros se acuerdan de la imagen de la hemoglobina, de la estructura con sus cadenas de globina, significa si quitamos 1, 2, 3 o 4 de las cadenas para nosotros presentar los cuadros clínicos, ¿no? De más leve a más severo. En el caso de la beta-talasemia que ocurre en el cromosoma 11, ya vamos a hablar de cromosomas. Entonces veremos, si hay un gen mutado le llamo beta-talasemia menor, y si ya están los dos mutados le llamo beta-talasemia mayor o anemia de Cooley, y esta también es muy grave con cifras de hemoglobina muy bajas. ¿Qué es lo que me interesa que sepan principalmente? Es cómo reconocer a un paciente con talasemia. Habíamos dicho, lo primero es sospecharla por una microcitosis en sangre periférica, pero microcitosis de 54, 55 de volumen corpuscular medio, ¿no? Normalmente decimos microcitosis 70, 75, no, la talasemia 55, 60. ¿Ya? Y luego, también fenotípicamente podemos reconocer a nuestros pacientes. Como es una anemia hemolítica congénita, significa que los niños nacen con ella. Y estos niños tienen ciertas características, como son principalmente lo que más se ve a la vista, las deformidades óseas. Y las deformidades óseas, una de las principales, ¿no? Y que llaman la atención a la vista, es la deformación del cráneo. Y ahí les he dejado una imagen, y en esa deformación del cráneo lo que pasa es que a nivel de la calota, ¿no? De la calota, tenemos un engrosamiento de toda la parte de la médula ósea, intentando compensar esa baja de hemoglobina, ¿no? Hay un aumento de la médula ósea y por lo tanto se ve esta imagen en una radiografía que es como un casquete, ¿no? Que tiene el paciente. Y es porque por la expansión de la propia médula ósea. Esto ocurre a nivel de cráneo, pero los huesos delgados se hacen muy quebradizos, muy propensos a fracturas, ¿ya? Son pacientes que si tienen hemoglobinas muy bajitas van a necesitar transfusiones, y con las transfusiones nosotros ingresamos hierro al cuerpo, y el hierro es importante en ciertos niveles, pero no de forma exagerada, ¿no? Y en las transfusiones nosotros ponemos mucho hierro a nuestros pacientes y finalmente vamos a tener que hacer quelación. Luego, nuestros pacientes están muy predispuestos a infecciones, principalmente a los que se les ha hecho esplenectomía. Si mi paciente tenía una esplenomegalia y yo le quito el vaso para intentar que esas cifras de hemoglobina no aumenten un poco, el paciente se hace propenso a infecciones de gérmenes encapsulados como son neumococo, meningococo, influenza.
Por lo tanto, si se esplenectomizó el paciente, ha de recibir sus vacunas con estos 3 gérmenes. Luego, la esplenomegalia. La esplenomegalia hemos dicho que va a empeorar cualquier anemia, ¿no? O sea, la esplenomegalia no se empeora la anemia. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se rompen todos los elementos celulares y cuanto más grande es ese lugar, rompe más glóbulos rojos, empeora mi anemia. Con estas deformidades óseas, nuestros pacientes también van a tener disminución de la talla de crecimiento y algunos otros problemas cardíacos como las insuficiencias cardíacas congestivas, las arritmias en formas graves, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el tratamiento para ellos, si tengo una anemia severa, van a ser transfusiones. Si tengo mi vaso grande, puedo hacer una esplenectomía. Si tengo mucha sobrecarga de hierro por las transfusiones que le di a mi paciente, debo usar quelante de hierro, es decir, productos que ayuden a eliminar hierro. Mi ácido fólico, que no se pueden olvidar, y como es una mutación ya genética, ¿no? A nivel ya de la propia estructura de la hemoglobina, del ADN, el único tratamiento posiblemente curativo sería un trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Ya? Entonces, recordando que los padres han de ser portadores, por lo tanto no pueden ser mis donantes, ¿no? Tendría que ser un hermano que haya salido sano o un no emparentado que sea compatible. ¿Sí? Ahí está, ven ustedes la lámina periférica, que no es que se vean distintas cosas, simplemente hay microcitosis, pero microcitosis muy marcada que ya nos pueden ayudar a sospechar de esta entidad. Preguntas sobre la talasemia. Les estoy dando puntos claves en todo, ¿no? Y porque para el examen también voy a tomar de esos puntos claves, ¿no? Necesito solo que estén atentos, que comprendan bien. Me interesa que sospechen de las enfermedades para que ustedes las puedan seguir estudiando, por ejemplo, cuando las vean en su internado, ¿no? Ven al paciente y dicen, esto puede este niño, y señora, ¿qué edad tienes? 8 mesecitos. ¿Qué ha comido? ¿Por qué está amarillo? ¿No? ¿Será hepatitis? Le buscan pruebas de hepatitis. No, hoy día solamente le di a base en la mañana su purecito de habas, está empezando a comer recién. Si estuvieron atentos a la clase pueden decir, uy, fabismo podría hacer esto, le voy a dosar su glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y si no, le van a hacer la sarta de exámenes y nunca van a encontrar nada hasta que llamen al hematólogo. ¿No? Entonces, ¿alguna pregunta está ahí? Paso a lo que son anemias falciformes, que es otro tipo de las hemoglobinopatías, ¿sí? Sí, doctora. Ya. La anemia falciforme, estamos dentro, acuérdense, de las hemoglobinopatías. Anemia falciforme, que se llama también anemia drepanocítica o hemoglobina S. Esta tiene una característica bien peculiar, ¿no? Y que es que los glóbulos rojos tienen estas formas de O's, OZ, ¿no? De O's, HOZ, o tienen la forma, le podemos decir, de plátano, son así más alargaditos y medios curvos. ¿Ya? Y ahí se los estoy poniendo en una lámina periférica. Al igual que la talasemia, es de una herencia autosómica recesiva. Es decir, y ahí lo tienen en la imagen, ambos padres tienen que ser portadores, y ahí la parte de portadora es el cromosoma que está en rojo. Ambos han de ser portadores para tener un descendiente, un 25%, que pudiera ser la enfermedad que pudiera tener anemia de células falciformes. ¿Ya? El 25%. Entonces, herencia autosómica recesiva, necesito que ambos padres sean portadores, que también se les llama rasgo de células falciformes. En vez de decir portadores, se les dice que tienen el rasgo falciforme. Es decir, tienen esa mutación, pero no hacen la enfermedad. Tienen rasgo falciforme. ¿Ya? Herencia autosómica recesiva, forma de los glóbulos rojos distinta, no tiene que ver, por si acaso, con la membranopatía, sino con el defecto en la propia hemoglobina, ¿no? Forma de hoz o de plátano, como querramos llamarlo, y acá les diré un poco la incidencia. Y es que
es mucho más frecuente en la población negra, ¿no? Y entonces, imaginen, 1 de cada 3 bebés negros o afroamericanos, ¿no? Ya nacen con rasgo de células falciformes. No harán la enfermedad, pero 1 de cada 3 ya tiene el rasgo. 1 de cada 365, que es muy frecuente esto, de los niños negros o afroamericanos nacen con anemia de células falciformes. Ahí sí es mucho más frecuente, ¿no? 1 de cada 365. Pero ¿qué pasa? Que esta enfermedad ya se fue globalizando al igual que todo en el mundo y por lo tanto podemos tener pacientes de origen hispano, de Europa, Medio Oriente, Asia, India, de todas partes. Nosotros en nuestro país también tenemos pacientes con anemia falciforme. Acá tienen la imagen en la parte inferior de los glóbulos rojos, si ustedes los pueden ver, que tienen esa forma de hoz, ¿no? Ahí está en 3D, pero cuando los ves de lado podríamos decir que son estos como en la lámina periférica, ¿no? Que no se ven en 3D, se ven así como platanitos, ¿no? Todos curvos. Y acá los tenemos más bonitos. El diagnóstico lo vamos a sospechar por la morfología, por la forma de glóbulo rojo. Es un hematíe en forma de hoz, en forma de plátano, en nombre más científico, hematíe falciforme o drepanocito. Nosotros lo sospechamos porque lo vemos en la sangre periférica y pediremos un examen para confirmar el diagnóstico. ¿Cómo se llama este examen? Electroforesis de hemoglobina. Cuando hagamos clase de mieloma vamos a hablar de las electroforesis de proteínas. Esta es electroforesis de hemoglobina. En la electroforesis de hemoglobina nos van a dar los resultados y nos van a decir cuánto tenemos de hemoglobina A1, cuánto de hemoglobina A2, cuánto de hemoglobina fetal y cuánto de hemoglobina S. ¿No? De ahí, obviamente, debemos tener 0 de hemoglobina S. Si lo encontramos es porque tenemos, ¿no?, este rasgo falciforme. Entonces, ahí pueden ver la imagen. En la imagen a la parte derecha tenemos glóbulo rojo normal, disco bicóncavo. Ahí lo tienen de forma visto de frente o partido, ¿no? Para verlo de forma transversal. Y luego tenemos en la parte derecha nuestro glóbulo rojo falciformes, hemoglobina S, o como queramos le llamamos drepanocitos, ¿no? Y ahí los tenemos de forma, viéndolos de frente, son como un plátano, y viéndolos de lado también. Entonces, ¿qué pasa con estos glóbulos rojos? Al discurrir por los vasos sanguíneos, y el vaso sanguíneo lo tenemos aquí en la parte de abajo, ¿no? Los glóbulos rojos están ahí recorriendo por el vaso sanguíneo y llega un momento en el que se pueden empezar a unir uno al otro. Como son así medios curvos, se entrelazan, ¿no? Uno viene el otro, lo vuelve a entrelazar y así van formando una especie de ovillo que puede obstruir vasos sanguíneos, ¿no? No me va a obstruir la aorta tal vez, pero sí me puede obstruir algún capilar, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman a estas obstrucciones? Se llaman situaciones de vasooclusión que van a dar lugar a crisis de dolor vasooclusivas. Es decir, el paciente va a presentar dolor por culpa de esta oclusión de los vasos sanguíneos. Ya. Entonces, ¿cuál es la clínica? Anemia, ictericia y ¿qué me falta acá? Para mi triada, a ver. Esplenomegalia, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Muy bien, esplenomegalia. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues estas crisis de dolor vasooclusivas, donde ocurren principalmente en abdomen o extremidades, pero podrían ocurrir en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? ¿Y cuáles son los desencadenantes de estas crisis vasooclusivas? Principalmente la altura, los metros sobre el nivel del mar, ¿no? Paciente a 4.000 metros tiene mayor probabilidad de hacer crisis vasooclusivas. Los cambios de temperaturas, el frío y el calor. Sabemos que en el frío hay vasoconstricción, en el calor vasodilatación. Por lo tanto, más factible que haya más vasoconstricción, más crisis de dolor en invierno que en verano, ¿no? Porque van a haber más venoclusiones. Luego, la deshidratación. Si la sangre está bien hidratada, ¿no? Tenemos un líquido un poco más fluido, va a discurrir más fácilmente en los vasos sanguíneos
En cambio, si hay deshidratación, es más fácil que empiecen a entrelazarse y formar ovillos y producir nuevamente estas crisis de dolor vasoclusivas. Entonces, estas crisis de dolor hemos dicho que se dan con mayor frecuencia en abdomen y extremidades, pero pueden ser en todas partes del cuerpo y entonces podemos tener daño a nivel, por ejemplo, ocular en las retinas, pacientes que pueden llegar a emergencia con priapismo, ¿no? Que son muy dolorosos y muchas veces necesitan intervención del urólogo para el drenaje. Son pacientes que pueden cursar con infecciones y las infecciones nuevamente hacen que se presente más la crisis, hacen que haya más hemólisis, ¿no? Son pacientes que también pueden hacer cálculos biliares. Y en este caso de la anemia falciforme, ¿no? Que su principal característica son crisis vasoclusivas, tenemos dos momentos en el tratamiento. Uno, cuando estamos en plena crisis de dolor y el otro, el resto del tiempo. Y entonces, acá nosotros tenemos en el tratamiento que vamos a tener dos tipos de tratamiento. Tratamiento en la crisis de dolor o tratamiento de forma crónica. Empezaremos, la parte superior es el tratamiento de forma crónica. Nosotros le daremos a nuestro paciente hidroxiurea o hidroxicarbamida, que son citorreductores. Son citolíticos, es decir, rompen las células sanguíneas. ¿Con qué intención, doctora, voy a romper mis glóbulos rojos? Con la intención de que el cuerpo empiece a producir la hemoglobina fetal. Entonces empieza a disminuir la cantidad de hemoglobina S con aumento de hemoglobina fetal y con esto nuestros pacientes empiezan a mejorar sus síntomas. El ácido fólico es súper importante porque cada que hemolizo necesito fólico, transfusiones si es que tengo anemia severa, y al igual que las talasemias, como es una hemoglobinopatía, una mutación ya a nivel de cromosomas del DNA, mi único tratamiento potencialmente curativo es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? Esto cuando hablamos de tratamiento en forma crónica. Pero ¿qué pasa si mi paciente de un momento a otro se infectó, yo que sé, una gripe y empieza con crisis de dolor? Cuando tengo crisis de dolor, lo que tengo que hacer es hidratar a mi paciente. Acuérdense que la deshidratación hacía que diera más dolor. Entonces, hidrato a mis pacientes. La transfusión también es una forma tanto de hidratación como de compensación, porque aquí yo meto glóbulos rojos de forma normal. Entonces, ayuda a la oxigenación que esté mejor, ¿no? Entonces, la transfusión me puede servir para la oxigenación, pero también como hidratación. Y como hay dolor, he de dar AINES, puedo dar tramal, se puede dar morfina. O sea, puedes llamar a terapia de dolor para que vengan ellos también a ayudar a controlar este tipo de dolores. Ahí tienen en la imagen de la derecha nuevamente una lámina periférica donde vemos los glóbulos rojos, ¿no? En forma de hoz, en forma alargada, de plátano, curvos, ¿sí? Preguntas, chicos. Doctora, buenos días. Buenas. Doctora, disculpe, cuando mencionaba del tratamiento crónico, mencionó la hidroxiuria. No lo anoté bien, ¿es citorreductor mencionó? Sí, es un citolítico, lo que hago es reducir, o sea, citorreductor citolítico, lo que hace es romper, destruir células. Nosotros lo podemos usar también en las leucemias. Cuando tenemos mucha carga tumoral, damos hidroxiurea, rompemos blastos. En este caso, rompemos glóbulos rojos. Es decir, cuando se da ese citorreductor, lo que estaríamos haciendo es eliminar los glóbulos rojos que están, bueno, los trepanocitos. Los drepanocitos, intentando que mi paciente produzca glóbulos rojos con hemoglobina fetal, que son glóbulos rojos ya normales, porque no te va a producir mucho, o sea, entre fetal y A1 y A2, ¿no? Pero ya no los falciformes.
Y al destruir los falciformes, ¿también puede destruir los glóbulos normales, doctora? También. Por eso no es que Ok. uno le pueda dar, ¿no? No le puede dar hidroxicarbamida. Vienen de 500, no le puedes dar, por ejemplo, 4 o 6 al día, como lo podría dar en una leucemia para eliminar lo más que pueda los blastos, ¿no? Si no, puedo dar 1 al día, ir viendo cómo va variando en la electroforesis de hemoglobinas, cómo va variando la cantidad de hemoglobina fetal, cómo va bajando mi hemoglobina S, ¿no? Cómo va respondiendo mi paciente. Tampoco es que con eso logre cifras de 13, 15 de hemoglobina, pero puedo llevarle un 8, lo puedo llevar a un 9,5, 10 tal vez, ¿no? Entonces, imaginen una paciente con anemia falciforme. ¿Cuál sufre más? ¿Un paciente varón con anemia falciforme o una paciente mujer, redundando con anemia falciforme? ¿Quién creen que lo padece más? La mujer. La mujer. ¿Por qué? Porque bueno, en caso de la mujer también tiene pues lo que es la menstruación, pues, ¿no? Y tiene que agravar. Claro, entonces ahí si tenemos un periodo menstrual y peor si es abundante, mi anemia se agrava, ¿no es cierto? Ahí también le podré dar hierro, ¿no? Porque le va a hacer falta hierro porque esa anemia es por pérdidas. Pero mi cifra de hemoglobina como tal va a empeorar, ¿no? Igual por la pérdida menstrual, ¿no? Igual los síntomas van a ser de anemias muchas veces severas. ¿Sí? Estos son los ejemplos de las anemias hemolíticas congénitas que yo quería darles para que vean que, no, o sea, que ocurren de distintas formas y recordarles que generalmente el diagnóstico en estas patologías es en niños, ¿no? Desde muy pequeñitos, ¿no? Pero es muy raro que nosotros nos encontremos con una drepanocitosis, por ejemplo, con anemia drepanocítica supermayores, es bien raro. Los rasgos, sí, son difíciles porque se compensan, ¿no? Acuérdese que en una herencia autosómica recesiva es como quien dice son portadores, no hacen la enfermedad, son solo portadores. El problema es cuando ya se hace la enfermedad. Cuando se hace la enfermedad, ahí sí que las cifras son bien bajitas. Esto para las autosómicas recesivas que son falciformes y talasemias, ¿no? Las esferocitosis nacen desde que nacen están hemolizando, porque siempre están produciendo esferocitos, ¿no? Por lo tanto, esos son pacientes que se van a diagnosticar de muy pequeñitos, ¿no? Luego, las enzimopatías es cuando se entra en contacto con un agente oxidante. Si a un bebé no le han dado ABAS hasta el 1 año y medio, uno que tenga este déficit, ¿no? No le han dado ABAS hasta 1 año y medio, 2 años, nunca se va a enterar, ¿no? Salvo que sea idiosincráticamente más sensible a cualquiera de los otros medicamentos que hemos dicho. Entonces, también se va a sospechar, se va a diagnosticar de bebé, ¿no? A diferencia de las anemias hemolíticas adquiridas, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y ustedes me dirán si continuamos o si tienen alguna pregunta. Carlos. Continuamos, doctora. Ya. A ver. Doctora, disculpe, ¿nos va a facilitar el PDF que estaba proyectando? No. Okay. No me abre el PowerPoint acá y como les dije está malísimo, no lo puedo poner en la computadora, no sé por qué no lo abre tampoco. No me abre la plataforma, no me abre el Teams en la computadora aquí en el hospital y por lo tanto lo he tenido que bajar así para poder darles la clase, para no retrasarnos. Pero sí, lo conversé Sí con se ve, la doctora. y me ha dicho, sí, pero te estoy pasando a las adquiridas, ¿no es cierto?
Cosecha, talasemias, complicaciones, falciformes. Y acá han de venir las adquiridas. Estas. Ya. Lo que yo quiero es que estén atentos. Yo no les voy a preguntar nada que esté fuera de clase. Pero sí necesito que estén en clase. Yo sé que con esto de virtual y Zoom, ya me han dejado muchas veces conectado y se van. Y no está bien. Entonces, anemias hemolíticas adquiridas. Y acá nuevamente vamos a ver por qué es que ocurren estas hemólisis, ¿no? Y nuevamente les estoy presentando la imagen de hemólisis donde ven los glóbulos rojos en trocitos, ¿no? Y en este caso, la destrucción o la anemia hemolítica, la destrucción de los glóbulos rojos, no va a ser por un defecto en el glóbulo rojo, no es la membrana del glóbulo rojo, no es la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo, no es nada de esto, sino que van a ser factores externos los que van a hacer que nuestros glóbulos rojos se rompan. Entonces, una anemia hemolítica adquirida la vamos a definir como una destrucción de hematíes debida a factores externos que van a alterar a los propios hematíes o al medio en el que se encuentran. Es decir, mis glóbulos rojos están flotando ahí en el torrente sanguíneo. Si viene cualquier cosa y se le posa encima a mi glóbulo rojo ya no tiene la forma normal, tiene además un cachito que está ahí puesto, ¿no? Eso que se le posa encima se llaman antígenos. Entonces puede tener cualquier antígeno que se le pega y entonces cuando mi glóbulo rojo pasa por el vaso, por ejemplo, el vaso dice, este tiene un cacho de más fuera, eliminado, y los va eliminando, ¿sí? Entonces, estas hemólisis van a ser debidas a factores externos que van a alterar al glóbulo rojo o al medio en el que se encuentra. El medio en el que se encuentra significa si hay algo en el plasma, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros decimos esto, nos vamos a ir al otro lado de toda la clasificación de las anemias hemolíticas de las que habíamos hablado. Y vamos a ver las anemias hemolíticas adquiridas, ¿ya? Acuérdense la parte congénita, ahí se las dejo siempre para que recuerden, hay 3 brazos de filtro de membrana de la hemoglobina y de las enzimas. Y ahora nos vamos a la parte adquirida, donde es súper importante definir si nosotros rompemos los glóbulos rojos por una respuesta inmune, es decir, el propio paciente está destruyendo sus glóbulos rojos, o algo no inmune, es decir, destrucción por cualquier otra causa. Sistema inmune, ustedes han escuchado muchísimas veces, ¿no? Hay que mejorar el sistema inmune. Doctora, ¿puedo tomar esta pastilla para mi sistema inmune? Hay que subir el sistema inmune, ¿no? En otras palabras, quiero tener anticuerpos por si tengo alguna enfermedad que yo me defienda. Entonces, ¿qué pasa en las anemias hemolíticas inmunes? Pasa de que el sistema inmune del propio paciente es como que se volvió loco y empieza a destruir sus propios glóbulos rojos, ¿ya? O sea, para entenderlo así fácilmente. Entonces, estas anemias hemolíticas de tipo inmune, donde ocurre esta destrucción por un fenómeno antígeno-anticuerpo, ¿no? Va a haber un antígeno, va mi anticuerpo a defenderme y por eso se va destruyendo. Va a ser la primera cosa que vamos a nosotros querer saber en nuestros pacientes adultos cuando lleguen por sospecha de anemia hemolítica a una emergencia. Si es inmune o no es inmune, porque el tratamiento va a variar completamente. Cuando no es inmune, ¿qué cosa puede estar rompiendo mi glóbulo rojo? Por ejemplo, paciente con una válvula cardíaca. El glóbulo rojo pasa por el corazón, si va de un ventrículo, del aurículo al ventrículo, y pasa por medio de una válvula cardíaca, esta válvula lo puede golpear y lo puede romper. Y esta es una hemólisis puramente mecánica, ¿no? Efecto mecánico, que no tiene nada que ver con el sistema inmune, pero sí produce igual destrucción de glóbulos rojos, por lo tanto produce hemólisis, por lo tanto mi paciente va a venir con bilirrubinas elevadas, a predominio indirecto, todas las características del laboratorio que hemos hablado antes, ¿sí? Entonces, doctora, ¿yo cómo voy a saber si es inmune o no es inmune?
porque va a haber una prueba que tenemos la obligación de hacer a todos los pacientes con anemias hemolíticas, ¿no? Que se llama test de Coombs directo. Se llama test de Coombs directo porque vamos a evaluar directamente al propio glóbulo rojo. Entonces, si este test de Coombs directo es positivo, diremos es de origen inmune, ¿no? O si es negativo, diremos esta es una anemia hemolítica no inmune. Ahora, para complicarnos un poquito más, cuando hablamos de este test de Coombs directo, que acá tengo la imagen, pero en la siguiente diapo se las voy a presentar. Cuando hablamos de este test de Coombs directo, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de anticuerpos estoy yo haciendo. Yo, Carmen, estoy haciendo anticuerpos contra glóbulos rojos, ¿no? Y por eso los estoy destruyendo. Si mi anticuerpo es contra mis propios glóbulos rojos, yo estoy haciendo autoanticuerpos y los destruyo. ¿Ya? Y es más, estos mis autoanticuerpos, o sea, yo destruyendo mis propios glóbulos rojos, pueden ser de tipo calientes o fríos. En cambio, si yo, Carmen, hago anticuerpos contra glóbulos rojos ajenos, por ejemplo, me transfundieron y yo hago anticuerpos contra esos glóbulos rojos transfundidos, son anticuerpos que se llaman, o es una respuesta que se llama aloinmunes. Aloanticuerpos, si le quiero llamar, ¿no? Alo, contra diferentes halos míos. Autoanticuerpos, ¿no? Si son los contra mis propios glóbulos rojos o aloanticuerpos contra glóbulos rojos ajenos. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende esta parte? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Ya, entonces la parte de lo inmune está más fácil, lo mecánico, las prótesis valvulares, las microangiopatías, que es el síndrome hemolítico urémico y el PTT, púrpura trombótica, trombocitopénica, son clases apartes de lo que ustedes me van a presentar los artículos, ¿ya? Y luego también en la parte no inmune tenemos algunas causas infecciosas y agentes físico-químicos que los vamos a ir desarrollando ahora. Me interesa que sepan mucho la parte de inmune, principalmente, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá, habíamos dicho que para decir que una anemia hemolítica es de tipo inmune, tengo que hacer mi test de Coombs directo y acá les presento el test de Coombs directo. Imagen de la izquierda, ustedes ven glóbulos rojos a los que se le han posado unos antígenos en forma de Y y en forma de C. Y es que este test de Coombs directo a estos antígenos le llama antígeno IgG y antígenos que son los complementos o C3. ¿Ya? Entonces es esa Y o el C3 que se le pegan al glóbulo rojo. Mi aditivo, ¿no? Mi test de Coombs directo, mi aditivo de este test se vería acá en la parte de la imagen a nivel central y son mis anticuerpos contra estos antígenos. Si este es mi antígeno Y, yo tengo mi anticuerpo para esta Y. Si acá tengo mi antígeno en forma de C, acá tengo mi anticuerpo contra esta forma de C. Entonces, cuando yo junto estos dos, es decir, cuando a la sangre de mi paciente le adhiero el aditivo del test de Coombs, lo que va a pasar es la imagen de la derecha. Todos se van a empezar a pegar antígenos, anticuerpos, ¿no? Tanto de los IgG como de los C, como de los complementos. ¿Y por qué, doctora, IgG y complementos? Porque eso es lo que le puso el que descubrió, el que hizo este test de Coombs directo. ¿Ya? Entonces acá lo tienen, a mi glóbulo rojo se le pega un antígeno encima, yo le agrego el test de Coombs que tiene anticuerpos contra ese antígeno y si por lo tanto, si es que reaccionan, si es que se unen antígeno-anticuerpos, digo test de Coombs directo positivo. Entonces, a nivel laboratorial, sabemos que las hemólisis tienen descenso de hemoglobina y de aptoglobina y todo lo demás incrementado, DHL incrementada, reticulocitos incrementados, bilirrubina predominio indirecto incrementado, y si hago un aspirado de médula ósea voy a tener incremento de todas las células madre que van a dar origen a los glóbulos rojos. Y también vamos a recordar que las hemólisis pueden ser intravascular, presencia de hemoglobinuria, o extravascular, presencia de urobilinógeno y estercobilinógeno.
Esto recordamos para poder hablar de las anemias hemolíticas inmunes. Y cuando hablamos de las anemias hemolíticas inmunes, nos estamos refiriendo a presencia de antígenos, anticuerpos, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a ponernos de ejemplo nosotros mismos, ¿no? Yo produzco anticuerpos contra antígeno que se le ha pegado a mi glóbulo rojo, por lo tanto se le llama antígeno eritrocitario. Entonces, yo voy a producir anticuerpos contra esos antígenos que se le pegaron a mis propios glóbulos rojos, yo voy a romper mis glóbulos rojos. ¿Cómo voy a detectar esta presencia de antígeno anticuerpo? Con el test de Coombs directo, que me tendría que salir positivo, y este test de Coombs directo también se llama prueba de antiglobulina directa. En el examen pueden ir cualquiera de los nombres, ¿no? Test de Coombs directo o prueba de antiglobulina directa, que ha de ser positivo para yo decir que es una anemia hemolítica inmune. Entonces, acá lo que hablábamos de auto y aloinmunes. Si yo tengo mis propios anticuerpos contra mis propios glóbulos rojos, digo autoinmune. Si yo tengo anticuerpos contra glóbulos rojos ajenos, por ejemplo, transfundidos, diré aloinmunes. Y entonces tendremos anemias hemolíticas autoinmunes y anemias hemolíticas aloinmunes. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, doctora. Ya. No se me pierdan, así están ahí pendientes, no necesitan más que tomar notas y lo van a comprender, y luego un repaso y ya estamos. Entonces, anemias hemolíticas autoinmunes, para hacerlo más pesado, vamos a dividirlas por anticuerpos calientes y anticuerpos fríos, y la de anticuerpos fríos por crioaglutininas y una enfermedad que se llama Donnan-Landsteiner. No es difícil. Anemias hemolíticas autoinmunes significa que yo estoy produciendo anticuerpos, ¿no?, contra los glóbulos rojos míos. Y si estos anticuerpos actúan a temperatura del cuerpo, 37 grados, se llaman anticuerpos calientes. Si estos anticuerpos actúan cuando hace frío, 4 grados, por ejemplo, me fui de vacaciones a Europa en invierno y empiezo a hemolizar, se le llaman anticuerpos fríos. ¿Ya? Entonces acá venimos y decimos, las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes van a ser la mayoría de todas las anemias hemolíticas autoinmunes. Ocupan del 70 al 80% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes. El tipo de anticuerpo que voy a producir yo como persona es de tipo IgG o IgA. Pero cuando haga mi prueba de test de Coombs directo, ¿se acuerdan el test de Coombs directo, no es cierto? Que son de tipo IgG como Y y una C del complemento. Cuando haga mi test de Coombs directo, en el 95% de mis pacientes va a salir positivo para IgG. Ya no confundamos el tipo de anticuerpos que tenemos ahí inicial en la parte de arriba, que es el anticuerpo que yo estoy produciendo, con la respuesta del test de Coombs directo, que es de tipo IgG aquí en el 95%. Hemos dicho, si son anticuerpos calientes, la temperatura de actividad es a 37%, 37 grados centígrados, perdón, y pueden ser en la mayoría de los casos de etiología idiopática, es decir, que nunca vamos a saber por qué ocurrió. En la mayoría de los casos, porque ustedes ven ahí de 50 a 60%, ¿no? Pero buen porcentaje, 40 a 50, son secundarias. ¿Secundarias a qué? Hay enfermedades hematológicas, por ejemplo, todas las que tengan que ver con el linfocito, es decir, síndromes linfoproliferativos como LLC, es leucemia linfática crónica, mieloma múltiple, del que vamos a hablar también. También pueden ser secundarios a tumores sólidos como un timoma, un cáncer de ovario, o a cualquier proceso inmune, ¿no? Estamos en todo lo que son respuestas inmunológicas, por lo tanto, cualquier enfermedad inmune reumatológica podría dar lugar también a una anemia hemolítica, ¿no? Las artritis reumatoides, los lupus eritematosos, las panarteritis nodosas. Todas estas enfermedades reumatológicas donde hay una fiesta de anticuerpos también podrían ser la causa de una anemia hemolítica autoinmune, y procesos infecciosos como el VIH también. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente adulto que viene
por una anemia hemolítica, es decir, viene con cifras de hemoglobina bajas, con ictericia, bilirrubinas a predominio indirecto elevadas, ¿no? Y le hago el test de Coombs directo y me sale positivo de tipo IgG. Yo sé IgG y me dicen son anticuerpos calientes, digo ya IgG, anticuerpos calientes, empiezo a descartar todo lo secundario y si no tengo nada de eso, digo que es idiopático, es decir, que no sé la causa. Y cuando no sé la causa, lo único que puedo hacer es bajar toda esa fiesta de antígeno, anticuerpo que está ahí. Entonces tengo que disminuir, apagar un poco mi sistema inmune y eso ¿con qué lo hago? Con corticoides. En cambio, si mi anemia hemolítica autoinmune es secundario a cualquiera de estas enfermedades que veo acá, yo no voy a curarlo con corticoides, sino que tengo que tratar la enfermedad de fondo para yo poder resolver mi anemia hemolítica autoinmune. ¿Sí? Entonces, acá está la clínica, anemia ictericia con o sin esplenomegalia. Es una hemólisis extravascular, intensidad variable, puede ser grave, ¿no? Puede coexistir la anemia hemolítica autoinmune con una trombopenia primaria inmune, que es la PTI, y a eso se le llama síndrome de Evans. Ya, anemia hemolítica autoinmune con trombopenia primaria inmune, Evans. Y el tratamiento, hemos dicho, si hay una enfermedad de fondo causante, tenemos que tratar la enfermedad de fondo, y si no, si es idiopática, damos prednisona vía oral o metilprednisolona vía endovenosa. La prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo día y la metilprednisolona en pulsos de 500 miligramos a 1 gramo día por 3 días. Entonces, si yo empiezo mi tratamiento con corticoides, por ejemplo, mi paciente pesa 60 kilos, le doy 60 miligramos de prednisona. Siempre con un protector gástrico, siempre después de las comidas, nunca por las noches, ¿no? Los corticoides no se recetan de noches, al menos en estas dosis, ¿no? Y entonces empiezo a ver mi respuesta. Puedo dar tratamiento 1, 2, 3, 4 semanas, veo que va recuperando mi cifra de hemoglobina y empiezo a disminuir de a poquito los corticoides en cuanto recupero cifra de hemoglobina. Acá, ¿qué no le estoy dando a la médula ósea para que produzca hemoglobina? ¿Qué me falta acá en este tratamiento? Transfusión. No, a mi médula ósea yo le tengo que dar materia prima para que produzca hemoglobina. ¿Cuál es esa materia prima en una? Eritropoyetina. ¿Eritropoyetina? No, eso sería reemplazar al riñón con la eritropoyetina. El riñón es el que produce eritropoyetina, que también contribuye a la formación de... Pero cuando El ácido nosotros fólico. ¿Ácido fólico? lo que más necesita, Ácido fólico. recuerden, es ácido fólico, ¿no? Hierro no, porque no ha habido pérdidas acá. Acá estamos solo en hemólisis. ¿Ya? Entonces, eso tengan en cuenta. Ya ven ahora que no todas las anemias son con hierro, no todas las anemias, ¿no? O sea, hay tipos de anemias. Estamos revisando una de ellas, anemias hemolíticas, ¿no? Aún así, ya ven de que los tratamientos van a diferir mucho, ¿no? Entonces, acá yo le doy los corticoides para disminuir toda esa lluvia que hay ahí de anticuerpos. Yo apago eso y luego le estoy dando ácido fólico para que mi médula empiece a producir. ¿Qué pasa si yo tengo anticuerpos contra glóbulos rojos y transfundo glóbulos rojos? Sigue afectándose. ¿Estaría qué? Seguiría afectándose, pues, con los anticuerpos. Claro. Si yo tengo anemia hemolítica inmune y yo transfundo glóbulos rojos, si yo tengo anticuerpos contra glóbulos rojos, en cuanto me pongan glóbulos rojos, yo los voy a destruir. Entonces, muchas veces llegan pacientes, y me ha pasado, que llegan con hemoglobinas, por ejemplo, de 7, les transfunden 5, les transfunden 3, se están volviendo locos, les siguen transfundiendo 2. Llama al hematólogo. Las anemias hemolíticas
Salvo haya inestabilidad hemodinámica, hay que transfundirla. Si no, tratamos con corticoides y queremos que actúe rápidamente endovenosos y si no es una hemólisis muy marcada con cifras de hemoglobinas que no sean severas o que el paciente esté totalmente estable, pueden ir con corticoide bioral, prednisona, que estamos diciendo aquí, ¿no? Y ácido fólico, porque yo le puedo decir puedo apagar todo lo que es antígeno, anticuerpo, pero si no le doy materia prima para que produzca la médula ósea, no va a producir. Pero no le puedo dar hierro porque no le está haciendo falta hierro. Eritropoyetina, mi riñón está funcionando tranquilo. Cuando hay destrucción, me hace falta ácido fólico, ¿ya? Estos pacientes hemos dicho que dentro de la triada, ¿no? En la parte clínica, anemia, ictericia, esplenomegalia, pueden tener vasos muy grandes y muchas veces es necesario quitarlos para mejorar la cifra de, ¿no?, la anemia, la hemólisis. Si no me responde a corticoides, que es otra opción, que no responda, yo lo que tengo que hacer es seguir pensando en disminuir todo esa, de suprimir mi sistema inmune. Disminuyo, apago, suprimo sistema inmune, por lo tanto puedo empezar a dar inmunosupresores, ¿ya? Y acá lo más importante en las anemias hemolíticas, la transfusión solo en caso de anemia grave, y cuando la solicitamos tenemos que solicitarla poniendo bien claro el diagnóstico y pidiendo la unidad menos incompatible, porque van a ser todas van a tener tal vez cierto riesgo de incompatibilidad, unas muchísimo más que otras, por lo tanto pedimos las menos incompatibles. Ya, estas son las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, que eran del 70 al 80% de casos. El resto, del 20 a 30, son las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, y dentro de ellas tenemos las crioaglutininas. Yo, como paciente, si tengo estos anticuerpos, voy a producir mis anticuerpos de tipo IgM. Yo produzco anticuerpos de tipo IgM y con eso estoy destruyendo mis glóbulos rojos. Pero cuando hago mi prueba de CUMS directa, lo que me va a aparecer es positivo para el C3, para el complemento, ¿ya? Y la temperatura de actividad, ¿en qué momento es que yo hemolizo? Es cuando entro en contacto en los sitios con temperaturas muy bajas, por ejemplo, de 0 a 4 grados. La mayoría de estas anemias hemolíticas de anticuerpos fríos es idiopática, de origen idiopático, no sabemos bien el por qué, pero un porcentaje de ellas puede ser secundaria a la infección por el Mycoplasma pneumoniae. Esta es pregunta de examen siempre, ¿ya? Secundaria infección del Mycoplasma pneumoniae, y también otras viriasis como la mononucleosis, sífilis, ¿no? O asociada a algún síndrome linfoproliferativo. ¿Qué pasa cuando yo tengo este tipo de anemias hemolíticas? Uy. Ay, no puede ser. Cuando tengo este tipo de anemias hemolíticas, lo que yo tengo que hacer es evitar el frío, ¿no? La clínica generalmente va a ser asintomática, y los pacientes cuando vengan y tú hagas tu anamnesis van a decirte, doctora, yo estaba bien, pero, o sea, no, yo me siento bien en verano y no sé por qué en invierno estoy mal. Cuando viajé la última vez a no sé dónde, ¿no? En invierno sentía de que me cansaba mucho más, mi familia me dijo que estaba amarilla. O lo otro, ahora último en pandemia, doctora, aproveché la pandemia y dije, no, para estar aislada mejor me voy a la playa. En mi familia alquilamos una casa de playa, nos fuimos, y un día así, en invierno, ¿no? Nos fuimos y un día dije, me voy a meter, me han dicho que el agua del mar es sanadora, no sé qué, se metió el agua del mar y cuando salió del mar la hija la vio y casi se muere de un espanto, y la paciente también casi se muere de otro espanto de verle la cara a la hija, porque cuando salió ella tenía toda la piel marmórea, ¿no? Morada por partes. Y es que empiezan a hemolizar cuando tenemos estas temperaturas entre 0 y 4 grados, ¿no? Generalmente son asintomáticos, pero si la temperatura es mucha, pues sí se puede tener hemólisis, ¿no? Inclusive con presencia de hemoglobinuria, es decir, hemólisis intravasculares, que lo podemos ver en esas tiras de orina, ¿no? En los ancianos es donde más acrocianosis va a haber, ¿no? Entre la insuficiencia vascular y el invierno, por ejemplo, se pueden ver en los deditos
esta acrocianosis que ahí lo tienen en imágenes. Tratamiento. Solo en los pacientes sintomáticos. Si fuera secundaria a un micoplasma neumonía, hay que darle tratamiento para la infección. Si es idiopática, lo único que podemos decirles, por favor, evite la exposición al frío. No viajar en invierno a Europa. No, hay muchos pacientes que ni siquiera pueden pasar por la zona de congelados de los supermercados, ¿no? Estos no responden tan bien a los corticoides como sí las de anticuerpos calientes. Las de anticuerpos fríos casi no responden a los corticoides y nos obligan a dar otro tipo de medicación como lo que actualmente se usa, el anti-CD20, que es el rituximab. El rituximab, ¿no?, va a eliminar a los linfocitos que van a producir estos anticuerpos. O podemos usar otro tipo de inmunosupresores, recambios plasmáticos, y el eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal que acá no lo tenemos en nuestro país. Entonces, anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, lo más importante, evitar exposición al frío. ¿Ya? Muchas veces damos corticoides, aunque sabemos que es mínima la respuesta, porque muchas veces no hay cómo tratarlos, ¿ya? Sino hasta hospitalizarlos dependiendo del grado de severidad de la anemia. Y cuando les hablé de los anticuerpos fríos, estaban las crioaglutininas, que van del 20 al 30%, que con el 70 al 80% de los anticuerpos calientes ya hicieron el 100%. Sin embargo, acá tengo una que ocupa menos de un 1% en cantidad, ¿no? Que es la hemoglobinuria paroxística Frigori, que es la que tiene enfermedad propia y se llama enfermedad de Donnan-Landsteiner, y tiene una característica que es muy peculiar, y que obviamente tiene el test de Kunz directo positivo para IgG, pero se le llama bifásica porque tiene dos tipos de temperatura de actividad. Estos pacientes, tanto en el frío como en el calor, van a producir aglutinaciones o hemólisis, ¿ya? Y esto es secundario muchas veces a sífilis, a mononucleosis, ¿no? Y el tratamiento también va a ser evitar la exposición al frío, ¿no? Es una hemólisis intravascular brusca, transitoria, generalmente leve, se evita la exposición al frío. Si es que hubiera necesidad por inestabilidad, algún soporte transfusional, pero nada más. Y como les digo, es menos de un 1% de todas las anemias hemolíticas inmunes, autoinmunes. Esas son las autoinmunes. ¿Hasta ahí alguna pregunta para hablar de las aloinmunes? A ver, alguien que me diga la diferencia entre anemias hemolíticas autoinmunes y aloinmunes. Me interesa que sepan qué significa autoinmune y aloinmune. A ver, alguien me dice su nombre y me dice cuál es la diferencia entre autoinmune y aloinmune, que ya lo hemos hablado muchas veces. Doctora. A ver. Doctora, las ¿Tu nombre? autoinmunes, García Guaringa Gustavo. Gustavo García, ya. Sí, las anemias hemolíticas autoinmunes es cuando nuestras propias inmunoglobulinas o anticuerpos atacan a nuestros propios glóbulos rojos y los destruyen. Y las aloinmunes es cuando nuestras propias inmunoglobulinas o anticuerpos atacan, pero atacan a los glóbulos rojos que nos han transfusionado, ¿no? O sea, que no son de nosotros. Que no son estos, ya. Muy bien, perfecto. Entonces, anemias hemolíticas autoinmunes y aloinmunes, ya sabemos bien la diferencia. Hemos hablado de las autoinmunes cuando nosotros mismos destruimos nuestros glóbulos rojos a temperatura corporal o a menos temperatura, y esas son las de anticuerpos calientes y fríos. Y ahora vamos a hablar de las anemias hemolíticas aloinmunes, es decir, destruimos glóbulos rojos ajenos, ¿no? Que pueden ser transfundidos, y ese es el primer ejemplo que tenemos acá, una reacción posttransfusional que puede dar lugar a una hemólisis intravascular grave que puede poner en peligro la vida del paciente, lo puede matar, ¿no? Hay hemoglobinuria, un dolor lumbar intenso con disnea o presión torácica. Estas reacciones ya no ocurren, ¿no? Por todo el sistema de seguridad transfusional que uno tiene antes de poder transfundir a un paciente. Esta es
cuando nosotros destruimos glóbulos rojos ajenos, uno que nos están poniendo de algún extraño, ¿no? Y el otro ejemplo es esta enfermedad hemolítica del recién nacido, y ahí les he puesto la imagen de una mujer embarazada. Y esto ocurre cuando la gestante tiene el factor RH negativo y el bebé RH positivo. ¿Qué pasa? Esto es como el COVID, ¿se acuerdan? Tengo la infección de COVID, tengo IgM. Ya pasé la infección, tengo IgG, ¿no? Lo mismo acá. La primera vez que la mujer se embaraza y tenemos esta diferencia de factor sanguíneo, RH negativo mamá, RH positivo niño, la mamá empieza a producir IgMs. Pero las IgM son bien grandes, son unos pentámeros bien grandes que no atraviesan barrera placentaria. Por lo tanto, el niño se desarrolla normalmente y nace sin ningún problema, primera gestación. Cuando nace el niño, entra mucho más en contacto la sangre materna con la del bebé y empieza el paciente, ¿no?, a ya reaccionar más y finalmente termina con anticuerpos de tipo IgG. Ya pasó toda la primera inmunización de tipo IgM, la mamá se queda con anticuerpos IgG. Los IgG sí son pequeñitos y atraviesan la barrera placentaria, ¿no? Y por lo tanto, en una segunda gestación puede haber muerte fetal. Entonces eso lo verán en gineco seguramente, les ponen unas vacunas, los anti-D, las inmunizan para que el bebé se desarrolle sin ningún problema, ¿ya? Estos son los dos tipos de ejemplos de las anemias hemolíticas aloinmunes, grupo sanguíneo transfundido, ajeno, o grupo sanguíneo del bebé que también es ajeno, ¿no? Diferente. Luego tenemos las aloinmunes por medicamentos, que acá ven estos medicamentos que seguramente las han escuchado, la nitrofurantoína, sulfonamidas, fenazopiridina, sulfadecina. Hay muchos medicamentos que podrían dar anemias hemolíticas autoinmunes. ¿Qué hay que hacer? Siempre que nosotros recetamos al paciente, no es que te va a salir todo el inserto de toda la medicación, sino que si tú ves que el paciente está haciendo hemólisis, coges la terapéutica, cuál es su medicación habitual o cuál es la terapéutica que yo le doy en el hospital y ver si alguna de ellas podría causarla, ¿no? Eso es lo aloinmunes. Hay otras aloinmunes por sustancias tóxicas como azulmetileno, naftaleno, nidina, nitritos, nitratos. No me interesa que ustedes memoricen nada de esto, pero sí que sepan que hay anemias hemolíticas aloinmunes por medicamentos o por sustancias tóxicas, ¿ya? Estas son las aloinmunes por medicamentos, sustancias tóxicas. Las que más tienen que tener en cuenta son las aloinmunes, pero por transfusión o hemolítica del recién nacido, que son las que vamos a ver en emergencias. Y acá, para finalizar, les quería presentar las anemias hemolíticas adquiridas no inmunes, ¿no? Nos hemos referido la mitad de la clase a las de tipo inmunes y estas son las no inmunes. Y estas no inmunes significa que mi test de Coombs directo, ¿cómo va a ser? Negativo. Negativo, ¿no? ¿Y por qué se va a dar? Habíamos hablado de prótesis valvulares, ¿no? Pasa el glóbulo rojo por la prótesis valvular, la prótesis lo golpea, lo rompe, hemólisis. Cuando hay reparaciones intracardíacas también pueden ocurrir hemólisis, igual que en las valvuloplastías. Cuando hay una estenosis aórtica y la sangre sale por ahí, ¿no? Al tiempo de la eyección también hay ruptura de glóbulos rojos. Y algo más fácil de recordar es, por ejemplo, cuando a un paciente lo pones en una máquina de diálisis, los glóbulos rojos pasan por todas esas mangueritas y también se rompen muchos. Y hay un tipo de hemólisis que no es mucho, ¿no? Pero lo hay. Igual cuando a un paciente le hacen, por ejemplo, un trasplante de corazón y lo tienen que colocar en una circulación extracorpórea, lo mismo que cuando pasa por una máquina de diálisis, ¿no? Al romper el circuito de los vasos sanguíneos, también los glóbulos rojos se pueden romper y esta hemólisis causar, pues, o producir todo lo que te produce la hemólisis a nivel laboratorial y a nivel clínico en el paciente. Luego de estas, que son anemias hemolíticas adquiridas no inmunes de causas mecánicas, ¿no? Por lesiones cardíacas y de grandes vasos, también hay que tener en cuenta que hay infecciones que nos pueden dar este tipo de hemólisis.
infecciones tan comunes como el neumococo, meningococo, salmonella, estreptococo y también el Clostridium perfringens. No es lo usual, no todos los pacientes con salmonella hacen hemólisis, pero si uno tiene, ¿no?, un paciente que uno dice es una hemólisis, no es inmune, ¿qué ha de ser? No toma nada, no tiene nada en el corazón, está haciendo fiebre, igual tiene tal cosa, le buscan, podría ser, ¿no? Y en este caso, yo le doy el tratamiento para la infección y además, como hay hemólisis, ¿qué le debo dar? A ver, para que mi médula ósea produzca Ácido fólico. ácido fólico. Médico, alumno mío, que le dé hierro endovenoso a cualquiera de estas infecciones por una anemia hemolítica, lo devuelvo al aula universitaria y lo jalo, porque paciente con proceso infeccioso no puede recibir hierro endovenoso, porque lo único que hacemos es... Uy, ya me detené. Espérate, no me están viendo, ¿no? Porque lo único que hacemos es alimentar a los bichos y aumentar la infección, ¿sí? Entonces, anemias hemolíticas es ácido fólico. Infección que no esté siendo tratada con buena respuesta no puede recibir hierro endovenoso, empeora la infección. Y si es en un abuelo, imagínense, lo puedo matar. Y si es en un inmunosuprimido, también. Inmunosuprimido no solo cáncer que recibe quimio, inmunosuprimido un lupus eritematoso, ¿no? Por todas esas que tienen tratamientos con inmunosupresores. Listo. Chicos, ¿alguna pregunta? Tratado de terminar y creo que lo he logrado a la 1, que queríamos que tenemos la clase, ¿no? Para no robarles tiempo. ¿Preguntas? Se lo repasan ahora. La siguiente empezamos con un caso clínico y me hacen las preguntas que tengan. Ok, doctor, está bien. ¿Sí? Los demás, bien. Quien no esté de acuerdo, que diga algo. Si no, asumimos que todos están de acuerdo.